Bueno, bienvenidos colegas. Hoy vamos a analizar dos casos clínicos, los cuales giran en torno a la cetoacidosis diabética y al estado hiperosmolar hiperglucémico. Nos vamos a enfocar en sus diferencias, en su diagnóstico, en su tratamiento farmacológico. Ahora, bueno, vamos a comenzar con el caso de cetoacidosis diabética. Por lo tanto, doctor Urbina, ¿podría presentar el caso a detalle, por favor? Gracias, doctor Palacios. Bueno, el caso de cetoacidosis diabética involucra a una paciente de 22 años con diabetes tipo 1, diagnosticada hace 5 años. Acudió a urgencias por un cuadro de 48 horas de evolución con poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos y dolor abdominal difuso. Había suspendido su insulina hace 3 días por problemas económicos. Su tratamiento habitual era insulina glargina de 20 unidades al día e insulina Lispro 5 unidades antes de cada comida principal. En el examen físico presentaba una tensión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, temperatura de 38.2 grados centígrados, saturación de oxígeno de 96% aire ambiente, un Glasgow de 14/15, una respiración de Kussmaul. También presentaba taquicardia y pulsos periféricos débiles. El abdomen era doloroso a la palpación difuso. En los exámenes complementarios presentaba glucemia capilar de 450 miligramos sobre decilitro, una presión arterial de 7.1, un nivel de bicarbonato de 10 miliequivalentes litro, glucosa sérica de 400 miligramos sobre decilitro, sodio de 132 miliequivalentes decilitro, potasio de 55 miliequivalentes decilitro, creatinina de 1.3 miligramos sobre decilitro, leucocitos de 1500 células por microlitro y cetonas en orina de 3 puntos, además de un anión GAP de 20 miliequivalentes litro. Excelente presentación, doctor Urbina. Ahora, doctora Caiza, ¿podría detallar el caso del estado de hiperglucemia hiperosmolar? Claro, el caso tenemos a un hombre de 68 años que acudió a urgencias por alteración del estado de conciencia en los últimos 5 días. Además, los familiares refieren que el paciente tenía poliuria, polidipsia y pérdida de peso sin causa aparente, además de antecedentes de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. Entonces, al examen físico al paciente le encontramos una presión de 170, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 37.8, saturación de 94%, temperatura ambiente, un Glasgow de 10/15, severa deshidratación además de taquicardia, pulsos periféricos débiles. Y en los exámenes complementarios nos reportan una glucosa capilar mayor de 600, un pH arterial de 7.35, bicarbonato de 22, glucosa sérica de 780, sodio de 160, potasio de 3.2, creatinina de 2.1, leucos de 12.000 y cetonas en orina negativas, además de una osmolaridad sérica efectiva de 330 y una hemoglobina glicosilada de 12. Gracias por la detallada presentación, doctora Caiza. Ahora, doctor Mera, basándose en estos casos, ¿podría explicarnos las diferencias en los criterios de diagnóstico tanto de la cetoacidosis diabética como el estado de hiperglucemia hiperosmolar según el ADA 2024? Claro, no habría ningún problema. Bueno, primero tenemos que entender que justamente en lo que es la cetoacidosis diabética nosotros vamos a encontrar una glucosa plasmática alterada. En este caso tienen que ser valores mayores a 250 miligramos sobre decilitro. De igual manera vamos a ver que está alterado el pH. Específicamente este va a estar bastante reducido, en este caso tiene que ser menor a 7.30. De igual manera el bicarbonato como tal va a estar disminuido, tiene que ser menor a 18 miliequivalentes sobre litro. Y finalmente vamos nosotros a encontrar la presencia de cetonas en sangre, específicamente van a ser en suero y en orina. Ahora, nosotros tenemos que entender que la clasificación de cetoacidosis diabética no se basa simplemente en diagnosticarla, sino también en si esta es según su gravedad. Específicamente vamos a estar hablando de que puede ser leve, moderada y grave o severa, y en este caso va a ser directamente medida en conjunto con el pH, siendo que esta va a ser leve en casos donde el pH se encuentre entre 7.25 a 7.30, moderada en casos en los que el pH sea de 7 a 7.24, y ya va a ser severa justamente cuando el paciente tenga un pH menor a 7. Ahora, con respecto a nuestra otra patología, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico, nosotros vamos a encontrar que las alteraciones de glucosa van a ser muchísimo más elevadas, tienen que ser valores sobre los 600 miligramos sobre decilitro,
que de igual manera nosotros vamos a encontrar que la osmolaridad sérica efectiva va a estar aumentada, tiene que ser mayor a 320 miliosmoles sobre kilogramo, y finalmente que aquí va a haber poca o nula presencia justamente de cuerpos cetónicos en el suelo. Excelente, muchas gracias por su intervención, doctor Mera. A continuación, doctora Garzón, ¿podría detallarnos las diferencias en la etiología y la fisiopatología de estas condiciones? Claro, por supuesto. Bueno, empezando por hablar de la etiología, cuando hablamos de cetoacidosis diabética, decimos que la principal causa, siendo así que en el 78% de los casos, es la interrupción de la insulina. En segundo lugar, con un 14% hablamos sobre las infecciones. Además, también puede ser la presentación inicial de una diabetes tipo 1 o asociada con inhibidores de SGLT2 e inhibidores de los puntos de control inmunitarios. Y bien, ahora al hablar de estado hiperosmolar e hiperglucémico, esta vuelta se destaca por iniciar con infecciones, especialmente por ejemplo en neumonías, eventos cardiovasculares agudos. También, como una causa menos común es la adherencia al tratamiento médico. Ahora al hablar de la fisiopatología, empezando por la cetoacidosis diabética, decimos que es una reducción marcada de la producción de insulina, así como estados preinflamatorios y oxidativos. Del mismo modo, también hablamos de que hay unos niveles elevados de hormonas contrarreguladoras. Y por último, hablando de la fisiopatología del estado hiperosmolar e hiperglucémico, hablamos de que existe una acción ineficiente de la insulina, de un mayor grado de deshidratación debido a la diuresis osmótica y que los niveles son relativamente más altos de la insulina en circulación a comparación de la cetoacidosis diabética. Muy informativo, muchas gracias, doctora Garzón. A continuación, doctora Porras, ¿podría detallar las diferencias en el tratamiento farmacológico de ambas condiciones? Claro, con gusto, muy amable por la intervención. El tratamiento farmacológico en cuanto a estas patologías como es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico, vamos a encontrar similitudes como va a ser la reposición de líquidos intravenosos y al igual la administración de insulina y la corrección del desequilibrio electrolítico que puede existir en estas patologías. Hablamos en cuanto a las diferencias. En hidratación, la cetoacidosis diabética va a tener una hidratación con una solución salina al 0.9%, de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso por hora en las primeras horas. En cuanto al hablar del estado hiperosmolar hiperglucémico, vamos a tener que este va a ser similar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tenemos que administrarlo cautelosamente, puesto que pueden existir riesgos de sobrecarga de volumen. Hablamos de los electrolitos. En la cetoacidosis diabética vamos a encontrar que va a ser necesaria la reposición cuando se haya descompensado el potasio. En la cetoacidosis, la descompensación del potasio va a ser característico de menor a 5.2 miliequivalentes sobre litro. Y en el estado hiperosmolar hiperglucémico, vamos a encontrar que la reposición tiene que ser inmediata de potasio cuando este sea menor de 3.3 miliequivalentes por litro. Hablamos también de la insulinoterapia que va a existir en estas patologías. En la cetoacidosis diabética hablamos que la infusión va a ser vía intravenosa de una insulina regular de 0.1 unidades kilogramo de peso por hora, mientras que en el estado hiperosmolar hiperglucémico la infusión va a ser intravenosa de insulina regular a 0.05 unidades kilogramo por hora. Hablamos también del ajuste de insulina. La cetoacidosis diabética va a tener que mantener una infusión hasta que se pueda resolver la acidosis, mientras que en el estado hiperosmolar hiperglucémico tiene que considerarse disminuir la tasa de infusión a los niveles de la glucosa más altos. Eso es lo que puedo mencionar. Excelente detalle, doctora Porras. Doctora Kaisa, ¿podría hablar sobre las diferencias entre el monitoreo y las posibles complicaciones? Claro, en ambos casos el monitoreo continuo es muy importante. Tenemos que hacer un monitoreo de los signos vitales, un monitoreo de las glicemias capilares, un balance hídrico estricto, además de controles de laboratorio que incluyan tanto electrolitos como función renal y que sean de 2 a 4 horas. Sin embargo, hay ciertas diferencias en ambos cuadros. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética es la responsable de la mayoría de las complicaciones crónicas debido al estrés oxidativo, además que hay un riesgo de edema cerebral más que todo en la población pediátrica. Por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglucémico, ese más que todo va a tener una mayor tasa de mortalidad, que es más o menos el 15% en comparación a la cetoacidosis diabética.
El riesgo de complicaciones trombóticas en el caso del estado hiperosmolar hiperglucémico se da debido a que hay una hiperviscosidad sanguínea, además de que los pacientes que estén en este estado necesitan justamente un manejo en UCI. Gracias por esa importante aclaración, doctora Caiza. Doctor Urbina, ¿podría resumir los criterios del alta para estos pacientes? Claro, retomando lo previamente mencionado, los criterios de alta son muy similares, sin embargo tienen ciertas diferencias. En el caso de la cetoacidosis diabética tenemos que cumplir 4 puntos: la ausencia de náuseas y vómito, la tolerancia de la vía oral, los niveles de glucemia inferiores a los 200 miligramos sobre decilitro y un pH superior a 7.3 con un bicarbonato superior a 18 miliequivalentes decilitro. En el estado hiperosmolar, por otro lado, se encuentra la resolución del cuadro hiperosmolar, en donde la osmolaridad sérica debe ser inferior a los 310 miliosmoles. La glucemia debe ser inferior a los 250 miligramos sobre decilitro. El paciente debe recuperar su estado de conciencia y debe haber estabilidad hemodinámica. Finalmente, queda hablar de que en ambos casos es necesaria la implementación de la educación tanto para el paciente como para sus familiares. Administrar un correcto manejo de la diabetes junto con insulina y el reconocimiento de los signos de alarma puede ser de vital importancia, al igual de que establecer un médico de seguimiento necesario para este tratamiento a largo plazo. Excelente resumen, doctor Urbina. Para concluir, doctor Mera, ¿podría destacar las diferencias clave en la presentación clínica de la cetoacidosis diabética y el estado de hiperglucemia hiperosmolar? Claro que sí, no habría ningún problema. Bueno, tenemos que entender que como tal, los síntomas clínicos que van a presentarse al inicio con estos pacientes van a ser contrastantes. Lo que nosotros vamos a encontrar justamente en una cetoacidosis diabética, podemos definirlo en 3 ejes principalmente y agregar 2 características extra. Siendo así, pues que como tal tiene un inicio súbito de instauración rápida, es decir, va a tardar apenas un par de horas en presentar ya síntomas del paciente, que de igual manera, justamente vamos a ver que el estado mental del paciente va a encontrarse en alerta o puede llegar al estupor. De igual manera, algo que es bastante característico en esta cetoacidosis es que el paciente va a presentar náuseas y un dolor abdominal bastante característico. Y finalmente que de igual manera va a tener justamente el aliento como lo de las cetonas y la respiración de Kussmaul. Ahora, contrastante con esto, como les había mencionado anteriormente, se encuentra el estado hiperosmolar hiperglucémico, en el que nosotros vamos a encontrar que este es de una instauración más insidiosa, es decir, va a tardar varios días el paciente en verse afectado. Cabe recalcar que justamente nosotros en esta patología o en esta complicación vamos a encontrar que el paciente se encuentra bastante deshidratado, que de igual manera el dolor abdominal que presenta el paciente en el estado de cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar no se ve, no está presente, y que finalmente el estado mental del paciente va a verse muchísimo más alterado, va a ser de un estupor que incluso puede llegar a un coma. Muchas gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Esta discusión, como ustedes sabrán, destacó las importantes diferencias entre la etiología, la presentación clínica, el diagnóstico y el manejo farmacológico tanto de la cetoacidosis diabética como el estado de hiperglucemia hiperosmolar. Es crucial que como médicos estemos atentos a estas diferencias para proporcionar un tratamiento más adecuado y oportuno a nuestros pacientes con estas complicaciones agudas de la diabetes. Bueno, muchas gracias, que tengan una